He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y ahora con ustedes, sus moderadores, el doctor Lionel Ramírez y el evangelista José Santiago, con su programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía nuevamente de este su programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Qué bueno que usted está nuevamente en nuestra sintonía en esta tarde del viernes. Le invitamos a que se mantenga en la misma, ya que hoy tenemos un tema poderoso, como siempre, para la gloria y la honra del Señor y para la edificación de vuestras almas. Queremos decirle que durante el transcurso de nuestro programa estarán apareciendo los números de teléfono a los cuales usted se puede comunicar con nosotros para hacer su pedido de oración. Y si no ha recibido a Cristo, hoy es el día glorioso y de grande bendición para su vida, para que lo reciba. También queremos decirle que la dirección de nuestra iglesia está apareciendo en la pantalla de su televisor. Si usted siente enviar una ofrenda para que nuestro ministerio televisivo continúe al aire, hágalo a esa dirección que está apareciendo en la pantalla de su televisor. Dios le va a recompensar y le va a bendecir en grande. Y en este momento le suplicamos al señor director que ubique al aire los auspiciadores que hacen posible que hoy viernes estemos saliendo con su programa Hablando a las Puertas de tu Alma. Con 43 años de experiencia, Sánchez Air Conditioning le ha brindado servicio a Puerto Rico. Somos especialistas en diseño y fabricación de ductos de aire. Diseñamos todo tipo de sistema de aire acondicionado. Venta, servicio, reparación y mantenimiento para todo tipo de residencia, comercio e industria. Servicio a toda la isla. Llámanos sin compromiso al 787-763-5551. Sánchez Air Conditioning. El crecimiento experimentado por el restaurante La Parrilla en los kioscos de Luquillo ha sido notable. Su menú se ha expandido creando espacios para nuevos platos donde se expresa la creatividad y experiencia de su chef Ricardo Álvaro. Y no solo ha crecido su menú, los kioscos 3 y 4 han sido adquiridos para ofrecer unas facilidades más cómodas a los cientos de clientes que nos visitan diariamente. Crecimiento es sinónimo de excelencia y excelencia es sinónimo de La Parrilla. Perfección hecha un restaurante. Gloria a Dios, estamos de vuelta con su programa Hablando a las Puertas de tu Alma y hoy tenemos un tema poderoso del cual nuestro pastor nos va a estar hablando en este momento. Sí, un tema que es un tema reflexivo porque es un tema que llama la atención para que nos ubiquemos en tiempo y espacio quiénes somos nosotros delante de Dios y quién es el Dios que tú y yo le servimos. El tema empieza con un cuestionamiento. Dice así: ¿tú eres lo que tus pensamientos dicen que tú eres o eres lo que dice la palabra de Dios que eres? Estamos usando unos textos base de Deuteronomios 30, 15 y 16 y Filipenses 4, 8, que quiero que antes de entrar a desglosar este tema, lo podamos visualizar a la luz de la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 30, verso 15, hablándole Dios al pueblo de Israel, le dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Es interesante ver cómo el pueblo de Israel es un vivo ejemplo para nosotros, la iglesia de Cristo. Porque aunque Cristo vino a los suyos, que era el pueblo de Israel, y los suyos no les recibieron, Él vino a los suyos y los suyos no les recibieron. Luego entramos nosotros los gentiles, pero el pueblo de Israel es un pueblo que nos enseña a nosotros mediante los estatutos de Dios a cómo vivir. Y aquí estamos viendo cómo el Señor en una forma clara, sucinta y clara dice: mira, hay un llamado de Dios. Yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien. Y todos sabemos que la vida es Cristo. Y todos sabemos que el bien es el Evangelio. La muerte y el mal. O sea, hay un libre albedrío para que el hombre camine y nadie le sirve a Dios por obligación, sino que le servimos porque lo amamos. Porque yo te mando hoy
que ames a Jehová tu Dios. Uno de los mandamientos, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu espíritu. Por eso es que el tema de hoy es poderoso y es un tema bien importante para nosotros, que nos ubica en tiempo y en espacio. Que andes en sus caminos. Oiga, porque a veces hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su final es de muerte. Probablemente hoy tú estés caminando por caminos que son tenebrosos, por caminos que están llenos de pantanos, pero hoy Dios te está llamando como hombre, como mujer, como pueblo de Dios, no a caminar con tu razonamiento, no a caminar en tu estilo de vida, sino como le estaba diciendo, en mis caminos y guardes mis mandamientos. Es imposible decir que amamos a Dios y no guardemos sus mandamientos. Si usted no guarda los mandamientos, entonces no está amando a Dios. Nadie está diciendo que es fácil, pero el Espíritu Santo te va a ayudar porque, hermano, cuando usted ama a Dios con todo su corazón, ese amor te lleva a cumplir la perfecta voluntad del Padre. Y le dice, y que andes en sus estatutos y sus decretos, porque ¿cuál es el resultado para Israel y para nosotros, la Iglesia de Cristo en Puerto Rico y en todos los países que nos están viendo? Para que vivas y seas multiplicado. Cuando viene una obediencia a nuestra vida y viene una sumisión para caminar alineado en la palabra de Dios y en los estatutos y mandamientos de Dios, entonces vamos a vivir y vamos a ser multiplicados. Y dice, y Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra en la cual entrarás para tomar posesión de ella por tiempo y tiempo. Israel tuvo la promesa de entrar en la tierra prometida. La primera generación no pudo entrar porque eran duros de servir. En otras palabras, eran cabezones. Pero sus hijos sí entraron porque sus hijos se pudieron alinear a esta palabra junto con Caleb y Josué, que fueron los conquistadores. Hoy tú decides, si te deseas alinear a la palabra, para que abras las puertas de tu alma y recibas lo que Dios te quiere entregar. Sí, ciertamente cuando esta palabra llega a nuestro ser, nos lleva a tratar de entender, y de eso se trata este programa de las puertas de tu alma. Sí, Señor. Hablándolo a las puertas de tu alma, se trata de entender y saber que hay pensamientos buenos y hay pensamientos no tan buenos. Hay que saber que cada pensamiento afecta nuestras emociones y por lo tanto nuestros cuerpos físicamente. Hay pensamientos malos, son pensamientos tóxicos, son pensamientos venenosos y tienen un efecto que de eso estaremos hablando. Y hay pensamientos buenos, pensamientos de bienestar, donde da salud, donde promueve éxito en tu vida, donde la paz y el gozo están continuos en tu ser. Quiere decir que, por lo tanto, cada pensamiento tiene un efecto físico, tiene un efecto emocional y tiene un efecto espiritual. Por lo tanto, afecta tu relación con Dios, la manera y la forma de pensar. Escuche, los pensamientos pueden medirse eléctricamente y también ocupan un espacio mental y pueden producir activamente cambios en su cuerpo, cambios en las decisiones, cambios en las palabras, en las acciones y reacciones físicas del cuerpo, cuyas manifestaciones negativas muchas veces se llaman enfermedad. Wow. Por lo tanto, cada pensamiento que produce en el cerebro tiene activamente un propósito de bien o de mal. Tú decides hacia dónde quieres dejarte guiar. La palabra fue bien certera. Yo quiero decirte que para cada pregunta que tú tengas que saber la respuesta, la Biblia provee una respuesta exacta. Porque, como hablamos en el programa anterior, de lo invisible se creó lo visible. Por lo tanto, ya era previsible desde el mundo invisible lo que se iba a ver en el mundo visible. Wow, santo. Tenemos que entender que esta verdad, ya nuestro Dios, nuestro Creador, la preparó para que tú y yo andáramos en esa verdad y tuviéramos un éxito pleno de vida en el aquí y en el ahora donde vivimos. Por lo tanto, todo pensamiento tóxico significa un grado de estrés que es una agresión química o neurobioquímica, por lo que se libera y tocará varios sistemas de nuestro cuerpo en diferentes órganos. Cuando digo un estrés, significa una situación desagradable para el cuerpo, que tiene unos efectos tóxicos para el sistema, que estaremos desmenuzando para que tú puedas ver que la guianza de nuestro Padre Celestial, desde la época de Deuteronomio, ya Él sabía la respuesta. ¿Por qué? Porque, como dije al principio, de lo invisible se creó lo visible. Y desde el mundo invisible se hizo la provisión para que visiblemente viviéramos
en una certidumbre de fe con pensamientos correctos y acciones correctas. Sí, Señor. Así que, ¿por qué esto es importante? Porque si nosotros permitimos que los pensamientos tóxicos se perpetúen, van a romper un sistema de pensamiento saludable cuya manifestación va a ir contra nuestro propio cuerpo, manifestándose en una disminución de unas sustancias neurobioquímicas cuyo funcionamiento está ya diseñado para caminar conforme a la palabra de Dios, no conforme al pensamiento que el humano carnalmente quiera pensar, porque los pensamientos de Dios son buenos, agradables y perfectos. Fíjense como lo dice Filipenses 4:8. Quiero que José, por favor, me lea ahí y podamos abundar sobre esto un poquito antes de entrar a la toxicidad. Dice, por lo demás, hermanos, oiga que esto es un llamado para la iglesia, para los filipenses, pero es para nosotros también. Todo lo que es verdadero. A veces yo escucho creyentes que dicen, no, pero es una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Oiga, delante de Dios no hay ni mentiritas piadosas, ni mentiritas blancas, ni pequeñas ni grandes. La mentira es mentira. Por eso es que dice aquí, el apóstol le habla a los filipenses, le dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. Y esto afecta en los pensamientos. Hay pensamientos que son tóxicos porque hay gente que vive mintiendo. De hecho, doctor, hay gente que mienten tanto que hasta ellos mismos se creen las mentiras. Sí. Cuando dicen una verdad, hasta a ellos mismos les choca. Todo lo honesto, todo lo justo, mire el llamado del siervo de Dios, del apóstol Pablo a la iglesia. Todo lo puro, porque Dios nos llama a vivir en santidad, y santidad es pureza. Todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, oiga con cuidado, Pablo está diciendo, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Por eso es que usted tiene que comprender en esta tarde, el doctor nos está explicando unos principios bíblicos y también aplicables a la medicina. Usted tiene que comprender algo. La Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo. Y tenemos que comprender que como siervos y siervas de Dios no estamos eximidos de que vengan pensamientos contrarios a la palabra de Dios, porque vienen, de que vengan malos pensamientos, de que vengan pensamientos tóxicos, pero usted no tiene que sucumbir ante eso, porque usted es mayordomo y sacerdote de su vida espiritual. Y usted tiene que comprender que el apóstol está haciendo un llamado a la iglesia y que la palabra de Dios dice que por cuanto nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que actuar con esa mente de Cristo. ¿Cómo usted y yo podemos trabajar con lo que el doctor nos va a explicar en unos segundos? Hermano, alineado a la palabra. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque si usted no se alinea a la palabra, entonces los pensamientos tóxicos, doctor, forman a ser parte de su vida. De eso precisamente se trata, hablándole a las puertas de tu alma. Fíjense que las emociones negativas, como es el miedo, como es la ansiedad, son productos de sustancias bioquímicas que se liberan en el cuerpo, mediados a través de una cascada de las células, donde va el torrente sanguíneo, todas esas sustancias bioquímicas, y van a tocar diferentes receptores de nuestro cuerpo, produciendo así diferentes síntomas de la ansiedad. Por ejemplo, muchas veces usted ve que la gente tiene miedo y se le pone las manos sudorosas, le da taquicardia, el corazón va rapidito, empiezan a sentir como un desasosiego en medio, una sensación de no poder estabilizarse, unos pensamientos totalmente dislocados, no pueden concentrarse en lo que están haciendo y tampoco pueden articular y gesticular oraciones completas, sino entran en una queja continua y no saben explicarse lo que está sucediendo. Son estados de ansiedad profundo. Y esto es mediado porque cada pensamiento va mediado por unos impulsos neurocerebrales que van a producir unas sustancias bioquímicas que se van a liberar al torrente sanguíneo. Wow. Es un mecanismo. Fíjense que todo comienza con el pensamiento. Y el pensamiento es algo que tenemos que cuidar. Por eso Cristo nos llama a renovar nuestra mente diaria a través de la palabra de Dios. Eso es. Cada forma de pensar crea unos trayectos bioquímicos y esos trayectos bioquímicos van a formar unos estilos de pensamiento llamados complejos de pensamiento eléctricos que van a activarse en sitios donde él verdaderamente tiene un efecto negativo al cuerpo.
Esos complejos de pensamientos negativos forman parte de la memoria celular. Y cuando usted está visualizando algo que usted no la ha debido procesar, no la ha podido procesar debidamente, entonces cuando se enfrenta a esa realidad, ese pensamiento que le viene a usted de un evento pasado que no ha sido limpiado de su área almática, desarrolla por la memoria celular ese complejo y esa cascada bioquímica que se libera al sistema, trayendo a la memoria el vivo recuerdo de un pasado que debió ser libertado. Entonces, como consecuencia de eso, usted va a entrar en una sintomatología de aparente enfermedad. Por ahí le llaman crisis pánica, por ahí le llaman depresiones mentales, por ahí le llaman ansiedades de causa desconocida, anxiety of unknown etiology, como usted quiera llamarle. Todo es generado por pensamiento no debidamente conducido a la luz de la palabra de Dios. Ese complejo sintomatológico de pensamientos tóxicos, yo los llamo tóxicos porque lo que se liberan son toxinas al sistema que van a provocar cambios en todo el eje endocrino que incluye cerebro, tiroides, paratiroides, hasta bajar a las suprarrenales, afectando la presión arterial, la frecuencia cardíaca, las glándulas sudoríparas, etcétera, etcétera, etcétera. Quitándole el sueño y mucho más. Usted tiene que entender que todo se está generando porque hay un complejo sintomatológico de pensamientos que no están conformes a la palabra de Dios. Por eso tenemos que llenarnos de la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Como dice Filipenses, por lo demás, hermanos míos, si algo verdadero, de justo y de buen nombre, en esto pensad. Eso es. Porque tenemos que aprender que nuestros pensamientos tenemos, como dijo José al principio, la autoridad de permitirle llegar hasta nosotros y profundizar, o inmediatamente que afloran a nuestra verdad, echarlos fuera en el nombre de Jesús. Quiere decir, doctor, que el primer principio que la audiencia tiene que comprender en esta tarde es que para poder sacar los pensamientos tóxicos tenemos que estar fundamentados en la palabra, porque de hecho, y dicho sea de paso, nuestra población en Puerto Rico es una población que está sumergida en lo que llamamos la depresión. Eso es. Y hay personas también, doctor, que viven a la luz de su pasado, situaciones que le ocurrieron en la niñez, situaciones que le ocurrieron en la adolescencia. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Ya mencionamos una, la palabra, pero ¿cuál es la fórmula científica, si lo pudiéramos llamar así, para que un hombre, una mujer de Dios pueda salir de ese lugar? Fíjese, cuando usted tiene una mala experiencia, la célula tiene la capacidad de grabar eso en la memoria y formar lo que se llaman complejos neuronales para que cuando un evento similar o parecido vuelva a aflorar en su vida, el organismo tenga un tipo de respuesta tóxica ante esa disyuntiva que usted no ha podido procesar. Por eso, José, siempre que hay eventos traumáticos en la vida del creyente, ya sean abusados, sean violados, sean traumatizados Maltratados o también. maltratados, necesitan trabajar eso almáticamente para que esa memoria neuronal que hay a nivel celular sea desactivada y cuando la persona se enfrente a situaciones estresantes no tenga una respuesta ya de un evento pasado activándose en el presente. Además de la palabra, doctor, ¿cómo, según la experiencia que el Señor te ha permitido, cómo un creyente puede ser libre, además de la palabra, que es el primer principio? Lo importante aquí, para responder directamente a esa pregunta, es que el creyente tiene que sustituir, además de ser libertado del evento traumático, sustituir los conocimientos que tiene de su pasado por los conocimientos de la palabra de Dios. Muy bien. ¿De qué estoy hablando? Usted tiene y necesita crear fundamentos de la palabra de Dios para que ese conocimiento forme parte del andamiaje que usted necesita para enfrentarse a los estrés de la vida. Cuando usted tiene el andamiaje del conocimiento de la palabra de Dios, usted puede discernir lo que está ocurriendo y aplicar la palabra de Dios como un escudo, como Pablo lo dice, como un escudo que está cimentado en la fe, y la fe no es más que cimentado en la verdad absoluta de Dios, para que usted pueda rechazar la entrada de ese pensamiento que pueda dominar su ser. Aunque usted haya tenido eventos traumáticos, aunque haya tenido eventos que en el pasado lo destruyeron y lo tiraron al piso, y usted se levantó del piso. Ya usted está en la capacidad de mantenerse teniendo vista de águila y poder abrir las alas del conocimiento de su alma
para que pueda flotar por encima de las circunstancias y usar los vientos contrarios para treparse por encima de ellas. ¿De qué estamos hablando? Sí, Señor. Estamos hablando de que tu alma tiene el conocimiento, y hablar alma, estamos hablando de la mente. La mente va a poseer el conocimiento de los fundamentos bíblicos para sostenerte en medio de la adversidad sin que puedas mermar tu condición almática de tu fe, de tu paz, de tu gozo y de tu sabiduría. ¿Sabes qué? Cuando no tienes fundamento cimentado en verdades absolutas como es la palabra de Dios, las circunstancias te van a hacer sucumbir porque no se pueden sostener ante toda adversidad. La palabra de Dios, en medio de cualquier adversidad, se sostiene sola. Y te voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios es viva, es cortante y eficaz más que una espada de dos filos. ¿Qué nos quiere decir esto con Pablo? Pablo lo que nos quiere decir es que hacer cortante y eficaz más que una espada de dos filos es que corta toda obra de maldad para simplificarte el camino de la verdad en tu vida, cimentado en las verdades de Cristo. Santo, sí, Señor. Cuando tú entras en esa dimensión, entonces el estilo de pensamiento tóxico deja de existir, para entonces existir el pensamiento de bienestar, de salud, de paz, de gozo, que es la verdad de la palabra de Dios para tu vida. Sí, entonces, las actitudes negativas, producto de los pensamientos negativos, empiezan a desaparecer, porque eso era resultado de pensamientos negativos que tomaban control de tu vida. Pero aún más, al entrar positivamente en los pensamientos ya no tóxicos, sino de bien, de bienestar, de bienaventuranza, de paz y de gozo, empieza tu cuerpo a generar una serie de hormonas que dan una sensación de bienestar y una sensación de unos criterios de crecimiento neuronal a nivel de tu cerebro. O sea, las neuronas se enriquecen, se fortalecen y se crean unos caminos neurobioquímicos para comunicarse unas con otros, manteniendo un estado de salud inalterable. Wow. Quiere decir que de esa forma los pensamientos tóxicos tienen que ser expulsados. Van a ser expulsados porque, mira, el pensamiento tóxico hace que una serie de sustancias como la serotonina, entre muchas, y la acetilcolina puedan disminuir. Al disminuir, la conductividad eléctrica empieza a bajar y al bajar la conductividad eléctrica, automáticamente las neuronas empiezan a morir. Wow. O dejan de crecer o se mueren. Un principio parecido a lo que tenemos en el Alzheimer o en las pérdidas de memoria. O sea que cuando usted persevera en pensamientos positivos, sus neuronas empiezan a desarrollarse y comunicarse interneuronalmente para crear complejos de pensamientos positivos de bienestar, lo que provoca en su cuerpo un fortalecimiento de bienestar y evita a través del sistema inmunológico que usted se puede enfermar fácilmente. Wow. Por eso Pablo, fíjese que lo dice en Romanos, en este cuerpo que ha sufrido tanto daño, ¿cómo es posible que yo no me enferme? Ajá. No me enfermo, lo dice claramente. Que Pablo aplicó esa receta. Porque Pablo ya tenía la receta puesta en el autor y el consumador de la fe. Esa fe que Pablo puso por esos pensamientos correctos evitó que aún recibiendo tantos azotes, naufragios en alta mar, siendo castigado con 40 azotes menos uno. Eso es mucho que decir. Castigado por los judíos. Sí, wow. Castigado por su propio pueblo que le conocía, no enfermó. Y en aquel entonces no había antibióticos, no había gente ansiolíticos, no había nada para dormir. No habían calmantes, nada. No había nada. La palabra de Dios. La palabra de Dios, ni siquiera había medicamentos para quitar el dolor. Pero Pablo no sucumbió. ¿Y sabe por qué Pablo no sucumbió? Porque Pablo estaba claro que esta palabra era vivificante, era sanadora y reconciliatoria. Y le creyó a la palabra. La vivió y por ella perseveró y triunfó. ¿Sabe que están mencionando algo, doctor, que me llama la atención? La palabra. Porque el apóstol Pablo recibe el ejemplo del verbo hecho carne, que es Cristo. Y tenemos que entender algo. Cuando Cristo estuvo en el desierto, que he sentido traer esto brevemente en estos minutos, que vino a ser tentado por el enemigo. Ajá. Él dice que, la palabra dice que Cristo lo combatió con el poder de la palabra. ¿Usted cree que cuando la primera tentación de que convirtiese la piedra en pan, Cristo no vino a su mente ese pensamiento, claro, esa conversación? Sí. Claro. Pero mire cómo Cristo contrarrestó
este ataque, esta tentación con el poder de la palabra. Yo sé que hay mucha gente que nos están viendo, doctor, y las llamadas son extensas todos los días viernes como hoy, donde hay gente que tienen situaciones mentales, pensamientos tóxicos que están trabajando en contra de ellos. Yo sé que en el próximo programa vamos a continuar con el tema, pero usted debe de comenzar por el principio, y el principio nos los enseñó Cristo, nos los confirmó Pablo y nos lo sigue confirmando la palabra. El principio es el verbo hecho carne, la palabra. Si usted trabaja con la palabra, todo su ser interior va a ser sano. Yo quiero, doctor, que oremos, ¿verdad? Ya en estos minutitos finales, porque yo sé que hay mucha gente que están atravesando por momentos difíciles. Hay mucha gente en depresión en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico, y se debe a esta situación. Hoy tú tienes que comenzar por entregar tus pensamientos al Señor y renovarte, como el doctor nos enseñaba al principio por la palabra, y como Pablo dice, renueva tu mente cada día con la palabra del Señor. ¿Oramos, pastor? Oramos, seguro que sí. Sí, Señor. Te adoramos, Padre, en esta Gracias, tarde. Señor. Glorificamos tu nombre y presentamos cada vida que está en la audiencia. Señor, muchos de ellos atravesando por momentos de depresión, momentos difíciles, Sí, Señor. momentos donde han llegado pensamientos tóxicos, pensamientos, Señor, dañinos a su Sí, mente. Señor. Pero ahora nosotros en el nombre de Jesús Sí, Señor. y en el poder de tu Espíritu Santo atamos, Sí, cancelamos le echamos- toda obra de maldad y le echamos fuera en el nombre de Jesús. Y todo pensamiento tóxico ahora, Señor, Señor, es se va. quebrantado por el poder de tu sangre. Señor, en y ellos el nombre son de libres Jesús. en el nombre de Jesús. Amén, Amén, amén y amén. amén. Sí, Señor. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Y será hasta un próximo programa que continuará el viernes que viene. Eso es. A las 5 de la tarde, hablando a las puertas de tu alma. Y hablaremos específicamente de los pensamientos tóxicos y no tóxicos. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias por haber sintonizado nuestro programa. Esperamos que tu alma haya sido edificada por la palabra hablada. Puedes comunicarte con nosotros accesando nuestra página web www.radiobase.org.